días tengan todas y todos ustedes, doctoras, doctores. Bienvenidos a este programa, El Círculo Azul de la Salud, que el día de hoy tendremos un tema, como siempre, extraordinario. Sí, tenemos como invitada de honor a una gran médico pediatra, la doctora Lilia Marisol Santos Aguilar, médico infectólogo pediatra, o pediatra primero e infectólogo después, quien se ha distinguido por su labor en algunos de los hospitales de México, que voy a pedirle a ella que posteriormente nos enriquezca con su currículum. Es un tema que por demás está ahorita no solamente de actualidad, sino es vigente. Tenemos que estar bien protegidos y bueno, la vacunación es un acto que no podemos nosotros dejar de estar presentes, de tenerlo en consideración por sus altas consecuencias y su indiscutible valor ante la salud. Soy su amigo, el doctor Francisco Higuera Ramírez, quien conducirá el día de hoy este programa. Doctora Marisol, bienvenida nuevamente. Gracias. Sí, no sabe cuánto le agradecemos que haya aceptado la invitación. Y bueno, sabemos que es usted infectóloga, pediatra, muy trascendente, una gran médico. ¿Por qué no nos platica brevemente dónde se formó y dónde le encontramos ahora? Claro, doctor. Fue un gusto. Soy la doctora Liliana Santos Aguilar, infectóloga pediatra. Realicé los primeros 3 años de pediatría en el Hospital General de México. Posteriormente hice infectología pediátrica en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Y posterior empecé a trabajar como adscrita del IMSS. En estos momentos estoy en el Hospital La Raza de Infectología Pediátrica. Y esto fines de semana y entre semana en la consulta privada. Qué bien. Pues como ven ustedes, doctores, una gran trascendencia, doctoras, doctores, una gran trascendencia, una gran carrera en el sistema de salud nacional, formada en 2 grandes instituciones, el Hospital General de México y el Instituto Mexicano de Seguro Social, con un hospital de primer nivel, a nivel, pues no solamente nacional, sino muy reconocido en otras partes del mundo, el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza. Pues, doctora, estamos en un momento importante de las infecciones respiratorias, pero bueno, estas se tienen que acabar esta temporada y vendrán otras en donde necesitamos estar nosotros preparados, alerta. Dicen que lo del COVID, pues no estamos impedidos ya ni exentos de estar fuera del contacto. Entonces me imagino que tendremos algunas perspectivas. En este momento de los fríos, ¿qué vacunas necesitamos solicitarle, pedirle o darle al niño y al adulto? Primero al niño, es el más importante, el niño, y si podemos hablar del adolescente, ¿qué vacunas le tendríamos que estar poniendo o ya le deberíamos de haber puesto? Ok. Las principales, doctor, tomando en cuenta de hecho los diferentes grupos, ¿no? De las poblaciones, en esta temporada a partir de octubre del 2022, aplicar la vacuna de influenza. Esto a partir de pequeñitos desde los 6 meses de edad hasta los adultos mayores, es lo ideal. En los pequeñitos, cuando empezamos el esquema de influenza son 2 dosis. Estas 2 dosis se separan por 4 semanas. Posteriormente de aplicar las 2 vacunas, a partir de los 6 meses, va a ser una vacuna anual y una vacuna anual. ¿Por qué estos cambios de vacunas anuales o por qué cada octubre idealmente me tengo que estar vacunando? Porque se hacen anualmente hay cambios en los tipos de influenza que se presentan y que existen. Entonces, esta vacuna que aparece cada octubre de cada año tiene cambios en los tipos de influenza que se vieron con mayor prevalencia en el año anterior.
¿no? Eso es. Exactamente, entonces aplicamos 2 vacunas con separación de 4 semanas en pequeñitos a partir de los 6 meses y de los 6 meses a los 5 años está indicado para todos los niños. Posteriormente, solamente poblaciones que tengan algún tipo de comorbilidad, o sea, que los hagan más susceptibles a poder tener alguna enfermedad. Ejemplo, niños con alguna inmunodeficiencia, niños con algún tipo de cáncer, niños con obesidad, niños con asma, niños con algún tipo de cardiopatía. Y posterior a eso viene la siguiente población que es de riesgo, que serían los adultos mayores. De los adultos mayores viene la aplicación también de la vacuna y por arriba de 60 años y posteriormente las mujeres embarazadas también. Todas las mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo deben recibir la vacuna de influenza. Entonces, a estas alturas del partido, estando a mediados de enero del 2023, idealmente deberíamos de tener la vacuna de influenza ya. Se aplica en octubre, pero si aún no la tienen, es importante aplicársela. Es importante aplicarla. Aún así, siendo entre paréntesis retrasada la vacuna, tenemos el beneficio de la protección en este grupo de pacientes que no se vacunó o que pueden tener en algún momento un riesgo de tener una comorbilidad. Doctora, y además de esta vacuna de la influenza, que nos da una protección alta, me imagino, por arriba del 80%, ¿qué otra vacuna, qué podemos nosotros sumarle o en algunas condiciones le podemos sumar alguna otra vacuna en esta época para algunos grupos? Bueno, tomando en cuenta la situación de COVID, tenemos que continuar con la aplicación de las vacunas de COVID, completar los esquemas tanto en los niños. Bueno, en México ahorita solamente se están aplicando en los niños mayores de 5 años, ¿sí? Pero tenemos que completar los esquemas de los niños, de los adolescentes y de los adultos. En menores de 5 años todavía no se están aplicando, pero se espera que pronto, de hecho en el transcurso de este año, empecemos a aplicar la vacuna de COVID. Esto para mejorar la inmunidad por arriba de un 90% y para disminuir complicaciones, para disminuir hospitalizaciones y también algo que vamos a empezar a escuchar o que ya estamos escuchando mucho, que es el COVID persistente, ¿no? Todas estas alteraciones que quedan posterior a tener el cuadro de COVID, tanto en niños como en adultos y como en adultos mayores, ¿no? Y que la vacunación, el esquema completo, va a disminuir las posibilidades de este COVID persistente y toda la sintomatología. Entonces, es importante que no dejemos de lado completar los esquemas de vacunación de COVID. Esto viene, ¿no? Todavía no lo tenemos aquí, pero esto viene. Ya están las vacunas bivalentes, ¿sí? Que tienen 50% la cepa clásica y 50% Ómicron. También se van a empezar a agregar estas vacunas al esquema y van a ser los refuerzos que vamos a tener, que van a mejorar y van a aumentar la inmunidad. Eso es. Doctora, a mí me queda una duda de la ignorancia, proveniente de la ignorancia. ¿Era tan necesario vacunarse hace unos años, 2 años, de una y el refuerzo a los 6 meses y el refuerzo a los 10, 12 meses y el refuerzo a los 18 meses? ¿Fue necesario o definitivamente la estructura de la vacuna no era una gran productora de defensa? Estábamos conociendo, más que nada, como es una vacuna nueva, de hecho es la única, ¿no? Vacuna que se hizo tan rápido, que se elaboró tan rápido, se está conociendo y se sigue conociendo. Realmente es una vacuna joven, aparece en diciembre del 2020. Sí, estamos hablando de 2 años y medio aproximadamente que la estamos conociendo y pues con base a los resultados que nos fue arrojando en estos 2 años y medio, se van a ir haciendo las modificaciones. Pero siempre sí era una faltante, no es una inmunidad general la que se
la que producía, ¿no? Porque, por ejemplo, la Omicron salió del contexto del sistema defensivo, del antígeno que no tenía identificación en el sistema. Entonces, ¿era por eso que necesitamos otra vacuna? ¿O era posible ante la evidencia, pues en un momento dado de la baja letalidad, pero la gran contagiosidad, meter otro tipo de inmunógeno? De hecho, o sea, al final lo que nos ha ido arrojando ha permitido que busquemos la bivalente, ¿no? Porque al final la bivalente lo que busca es 50% proteger la clásica y 50% Ómicron y mejorar la inmunidad. Entonces, las modificaciones que se van haciendo al principio realmente íbamos conociendo. Entonces, en lo que íbamos conociendo era necesario aplicar el esquema de esta manera, ¿no? Pero ahorita conforme se va conociendo más, se ve que pues la bivalente o se va a buscar que la bivalente proteja por arriba de un 80-90% hospitalizaciones, complicaciones. Vamos a ir aprendiendo, doctor, poco a poco, vamos a continuar aprendiendo poco a poco con los resultados que nos vaya arrojando las modificaciones de los esquemas. Eso es. Sí, realmente como sucedió en en toda la historia de la medicina desde las vacunas, pues es un constante aprendizaje, ¿no? No es un solo bicho, no es un solo microorganismo, sino la variabilidad que puede en un momento dado tener, producirse, cambiar, etcétera. Pues además nuestro sistema inmune yo lo comparo como un individuo de costumbres, ¿no? Respondemos ante cierto estímulo, el mismo siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos identificado ese punto, ¿no? Que hay que reestimularlo, hay que enseñarle a defender. Doctora, y bueno, ya tenemos el futuro, me imagino que va a ser, como usted dice, la bivalente. Mientras llega a México, seguiremos con los esquemas tradicionales de 6. ¿Y el bivalente será de un año, doctora, o igualmente de cada 6 meses? Ok, hasta ahorita no ha llegado, está solamente en Europa y en Estados Unidos. Y el plan es un esquema primario, sí, una serie primaria de la clásica que tenemos y posteriormente hacer un refuerzo con la bivalente. Realmente buscar a más o qué es lo que sigue Todavía no no tenemos. está definido, pero se busca que la bivalente ahorita solamente esté indicada en mayores de 6 meses para refuerzo. Tenemos que completar nuestra serie primaria con la clásica. Con la clásica. Exactamente. Eso es. Doctora, y bueno, el COVID siempre seguirá siendo un tema, ¿no? Pero, ¿qué otras vacunas ahorita? Se decía que ahora me voy a meter en la edad adulta, doctora. Los niños afortunadamente no fuman. Pero los bronquíticos crónicos, los que tenemos enfermedad pulmonar, teníamos una predisposición a patógenos que son relativamente frecuentes y altamente agresivos y además resistentes. En el niño sucede lo mismo. Tenemos esa agresión de estreptococo, esa agresividad del patógeno. Hay que vacunar al niño. Bueno, de hecho, para neumococo tenemos esquema de vacunación en los niños, pero en el adulto mayor, en esta temporada también está indicada la vacuna de neumococo 23 valente. Esta vacuna de neumococo 23 valente está indicada para pacientes mayores de 65 años de edad y se va a aplicar cada 5 años. Principalmente, de hecho, 65 años está indicada en los pacientes con algún tipo de comorbilidad, principalmente pacientes neumópatas, cardiópatas. También es importante hacer énfasis en la aplicación de esta vacuna. Ya con respecto a neumococo en niños, está dentro del esquema de vacunación. Este esquema de vacunación en México consta de 3 dosis. Y la primera dosis es a los 2 meses, la segunda es a los 4 meses y la tercera dosis es al año de edad. Se ha visto en literatura que el hecho de tener una cuarta dosis
y que esta cuarta dosis sería una tercera dosis en nuestro esquema. A los 6 meses aumenta la titulación de anticuerpos contra neumococo y mejora la respuesta y evita enfermedades por neumococo invasivas, ¿no? Entonces también valorar ese punto, pero de entrada en Esquema Nacional de Vacunación de México son 3 dosis. Estas las tienen los pequeñitos, son 13 valentes y básicamente serían estos. Posterior a esta, solamente hay indicaciones muy específicas en niños, en adolescentes o en adultos jóvenes con algún tipo de predisposición, con algún tipo de inmunocompromiso, pacientes que hayan les hayan realizado alguna esplenectomía. Ya es como muy específico. Los 2 grupos de población principales para neumococos son los menores de 5 años y los pacientes por arriba de 65. Es decir, en nosotros como médicos generales que vemos constantemente una población tanto pediátrica como adulta, tenemos que tener en consideración precisamente estos límites de edad, 5 años y por arriba de 65, para así tener una población protegida, que es el beneficio de la vacunación. Doctora, pues ya salimos. Vamos a suponer que estamos el 21 de marzo, empieza la primavera y bueno, otra temporada, ahora viene el calor, ahora viene la buena temperatura, pero vienen las lluvias. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hay necesidad de revacunar? ¿Hay vacunas para estas temporadas? ¿Es sugestivo o nos sugieren algunas vacunas los médicos expertos como usted? Es bien importante, doctor. A partir de la pandemia de COVID, las tasas de vacunación disminuyeron de una manera importante. Se habla que algunas tasas de vacunación están por debajo del 50%, ¿sí? Y estamos hablando de esquemas de vacunación desde los pequeñitos, desde adolescentes, mujeres embarazadas, población adulta joven y adultos mayores. Entonces es bien importante. Digo, ya hablamos de influenza, ya hablamos de COVID, ya hablamos de neumococo, pero hay todo un esquema de vacunación y, de hecho, el esquema de vacunación en México es de los más completos porque abordamos todos, ¿no? El chiquitito menor de 5 años, el escolar, el adolescente, el adulto joven y el adulto mayor. Entonces, sí es importante. ¿Cuál es que los invito, ¿no? A que revisemos nuestras cartillas de vacunación. Todos los pequeñitos menores de 5 años tienen todo un esquema de vacunación que va a disminuir las posibilidades de enfermedades graves y de complicaciones y secuelas, ¿no? A largo plazo. Posteriormente de estos pequeñitos, vamos con el adolescente. Entonces también es importante revisar la vacuna de los adolescentes. El adulto joven, no debemos de dejar de lado a la embarazada. La embarazada tenemos también que estar vigilando su esquema de vacunación de la embarazada. Uno, influenza y otra TDAP, ¿sí? Hay tosferina todavía o de hecho por la disminución de las tasas de vacunación hay nuevos rebrotes de tosferina. Entonces es importante completar los esquemas en los chiquitos, en las embarazadas, para evitar o disminuir las posibilidades de tosferina en el recién nacido, en el adolescente también y en el adulto mayor, ¿sí? Está el de adultos mayores, que básicamente hablamos como de los más importantes, que es neumococo 23 valente, influenza y son como las más importantes en esta. La sugerencia sería que todos en la población, ya sea mamis, papis, la mujer embarazada, los adultos jóvenes, el adulto mayor, pueda revisar su cartilla de vacunación y podamos ir actualizando. Están las vacunas de tétanos y TD, que con los adolescentes en adelante, ¿no? Para que completemos esquemas. Está hepatitis B también. En los pequeñitos que no logramos, que de hecho se perdió o disminuyó la tasa de vacunación por debajo del 50%, se perdieron esquemas de varicela, de hepatitis A, que ya llevamos un par de años aplicando en los niños que acuden a la escuelita.
¿vale? Entonces es importante revisar todos estos esquemas porque tenemos la posibilidad de todos estos esquemas completar en tiempo y en forma. Además, esto va a permitir que evitemos o disminuyamos la cantidad de rebrotes que están presentándose por la disminución de la tasa de vacunación. Hablamos de sarampión, hablamos de tosferina, hablamos de varicela, ¿no? Hablamos de hepatitis. Entonces sí es importante que revisemos nuestras cartillas de vacunación y que nosotros, ¿no? Como médicos, invitemos a todos nuestros pacientes, ¿no? Oye, es una revisión general o es tu revisión anual, tráeme las cartillas de tu familia. Sí, tráeme las cartillas de tu familia y vamos a revisar cuál es la vacuna que hace falta. Son importantes las de temporada invernal, sí, pero vamos a completar en este tiempo con todo el retraso que tuvimos en en los esquemas de vacunación, vamos a completarlos y vamos a mejorar la tasa de vacunación y así vamos a disminuir casos, complicaciones, hospitalizaciones, secuelas en toda la población, no únicamente en los niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, en embarazadas y en adultos mayores. Realmente, doctora, el consejo que nos está usted brindando es de un gran valor, ¿no? Yo quiero presentarle la duda. ¿Qué pasó con la cartilla de vacunación? ¿Cuántos padres, cuántos adultos guardamos la cartilla de vacunación? Y ahora la guardamos también. La podemos encontrar, no la encontramos. Fue un documento tan valioso. Se nos hizo tanto hincapié en guardarlo, tenerlo presente, revisarlo constantemente, sobre todo con nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, que lo guardamos también como un tesoro que ahora no lo encontramos. ¿Qué podemos hacer, doctora Santos, con este problema? ¿Qué hacemos si no la tenemos? casos, sí las aplicaciones se realizaron en el centro de salud. En el centro de salud tienen una base de datos de todo lo que van aplicando, entonces se pueden apoyar en esa situación. Hay que tomar en cuenta que la cartilla de vacunación tiene valor oficial, ¿no? Entonces es un documento oficial. Entonces nos podemos apoyar con nuestro centro de salud en donde se aplicaron para nuevamente retomar, para que se nos dé una nueva cartilla y retomar todas las aplicaciones. Si han sido de manera privada, también pues, nuestro médico particular tiene su base de datos, pero idealmente primero voy al centro de salud, me dan mi nueva cartilla, anotan todas las aplicaciones que se han realizado en el sector y voy agregando las demás que se hayan hecho de manera privada, ¿no? Pero sí es muy importante. Hay que tomar en cuenta, ahorita hablamos de hoy, ¿no? Ok, ¿qué pasa si hoy voy con mi pediatra para una valoración? Pero en un futuro, al final hay que tomar en cuenta que esa cartilla de niño, sí, tengo que valorar que el esquema primario, la serie primaria de todas las vacunas que estoy aplicando en los primeros 5 años, tenga continuidad con las que vienen del adolescente, ¿sí? Entonces es importante saber porque si yo, por ejemplo, llega un adolescente y le pido la de niño, no, pues no tengo y no sé qué va a pasar, pues tengo que iniciar una serie correspondiente a su edad, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tomemos en cuenta estas situaciones porque hay series como por ejemplo, ¿no? Diríamos hexavalente, ¿sí? Que estamos aplicando en 4 ocasiones y ya posteriormente el CPT a los 4 años y ya de ahí nos vamos hasta después de los 11, 12 años, ¿vale? Entonces todas tienen una continuidad, ¿sí? Tienen una relación, entonces es importante tener como el control de la cartilla desde pequeñito hasta la cartilla de adulto. Es más, yo creo que deberían de exigirla hasta el último momento, doctor. Antes de enterrarlo a uno, su cartilla. Y si no, no hay nada. ¿Sí? Es muy importante. Nació a nivel mundial, es extremadamente importante, ¿no? Es una de nuestras medidas preventivas con mayor peso que...
Cuando me imagino, doctora, que ustedes que están en este ámbito, cuando valoran el costo de una vacuna, ¿sí? En forma unitaria, vamos a poner el frasquito de la vacuna, ¿no? Cuando ustedes lo valoran contra el tratamiento de una enfermedad, me imagino que sacan una diferencia de costos fenomenal, ¿no? Entonces, dice uno, ¿cuánto se invierte en vacunas? Pues yo creo que nunca se da. Usted ahorita me corrige, doctora Santos, por favor. Me corrige en el sentido, ¿cuánto gastamos en vacunas? ¿Sí? Y para sostener un sistema de salud enorme, gigante, etcétera, ya no sepamos si es eficiente o no eficiente. ¿Sí? ¿Cuánto gastamos en vacunas? ¿Cuánto gastamos en sistemas curativos? La prevención siempre, siempre va a ser más económica que resolver todas las enfermedades y complicaciones en nuestro sistema. Siempre, doctor. Entonces, las vacunas van a ser siempre una medida, económicamente hablando, ¿sí? Más viable que resolver todas las enfermedades y las complicaciones de no aplicar estas vacunas. Indiscutiblemente. Doctora Santos, como siempre se nos viene el tiempo encima, ¿sí? Yo quisiera pedirle a usted una reflexión, así que los consejos que nos ha dado son de mucho valor. Vacunarnos, cómo vacunarnos, la cartilla de vacunación y el costo de la vacuna, ¿sí? Yo quisiera en este momento decirle, preguntarle ya y que usted nos diera su consejo. ¿Qué sucede ahora con la aplicación de las vacunas? Existe este fenómeno tan dañino que la gente no quiere, recusa la vacuna por algún efecto indeseable como el autismo. ¿Es real o hay un mito ahí enmascarado? ¿Qué opina la doctora Santos Aguilar? No, doctor, de hecho, es importante, ¿no? El esquema de vacunación siempre va a dar más beneficios que alguna situación problemática, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la población? ¿Sí? Con la población, si vamos a aplicar una vacuna, tenemos que explicarles qué vacuna es, qué efectos adversos. Y normalmente por arriba del 90% de las veces los efectos adversos son locales y son mínimos, doctor. De hecho, con estas situaciones autismo que fue hace mucho tiempo, que se pensaba esto y que ya está descartado, algunas situaciones que hubo con COVID, con respecto a alteraciones neurológicas, que también se ha visto que las posibilidades son mínimas, que siempre el beneficio va a ser muchísimo mayor que el hecho de no aplicármelo y tener un COVID persistente, tener complicaciones, daño, etc. Es bien, bien importante concientizar al paciente. Sí, ocupamos de tiempo en la consulta, pero es bien importante explicarle que los beneficios van a ser mucho mayores que cualquier efecto secundario local, como dolor, como inflamación, como un malestar a lo mejor, ¿no? Entonces, sería como lo principal. Si nosotros concientizamos, si nosotros les explicamos a nuestros pacientes la importancia de este esquema de vacunación y más ahorita que disminuyeron tanto las tasas de vacunación, si logramos ser un medio, ¿sí? Para dar a conocer que las vacunas son completamente nobles, que están aquí para ayudarnos. Y qué mejor que COVID, ¿no? O sea, cómo nos cambió la vida después de la vacuna, ¿no? Para saber que es importante aplicarlas, la población definitivamente responde bien, definitivamente. Eso es. Yo creo que es más amarillismo, ¿verdad? Esa idea de que nos va a hacer daño
a lo que el beneficio que tenemos. Doctora Liliana Marisol Santos Aguilar, yo le quiero agradecer su presencia. Como siempre, el tiempo se nos termina. Y bueno, invitarla a que en próximas ocasiones la tengamos aquí presente en los estudios para seguirnos dando los consejos a nuestros colegas médicos que están al pie del cañón en la actividad diaria, curando y cuidando a la sociedad. Y a ustedes, mi agradecimiento por haber estado con nosotros este día, esperando verlos el próximo viernes. Se despide de ustedes el doctor Francisco Higuera Ramírez. Muy amables, muy buenos días, gran fin de semana.